el padre de la revolución bolivariana, sembrando conciencia y revolución. Este rumbo que llevamos es el rumbo de la salvación de nuestro pueblo, de la salvación de nuestra patria, la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI en el marco de los mandatos de la Constitución de 1999. Un espacio de amor y humanidad para el aprendizaje, con nuestro comandante supremo y máximo líder de la revolución bolivariana. ¡Exijo lealtad absoluta! Porque yo no soy yo soy un pueblo, carajo. Ha comenzado Chávez Nuestro, por la voz de la Asamblea. Compañeros, compañeras, camaradas, señora presidenta, señores diputados, diputadas, generales y almirantes del alto mando militar, líderes socialistas, líderes revolucionarios, amigas y amigos todos. Alerta, 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 que camina, porque así como la espada de Bolívar camina, también camina por América Latina la amenaza imperial. Y nosotros estamos obligados a seguir derrotando la amenaza imperial en esta tierra. No tenemos más alternativa. Yo hay unos libros, solo para, no los voy a abrir, diputado de Arle, por favor, no los voy a abrir, no voy a caer en la tentación de abrirlo, pero solo recomendar esta trilogía. Este fue el mismo ejemplar que ya está un poquito desgastado, que yo levanté allá en Naciones Unidas, de Chomsky, Hegemonía o Supervivencia. Sigo recomendando este libro, La estrategia imperialista de Estados Unidos. Noam Chomsky, Eva lo mencionaba y nos recordaba a este grande del pensamiento crítico, del pensamiento creador, de la filosofía, de la lucha por la humanidad. He aquí la continuación de este. Estados fallidos, el abuso de poder y el ataque a la democracia. Aquí nada más ni nada menos Chomsky plantea la tesis de que el primer Estado fallido en este mundo es el Estado estadounidense. Un Estado fallido, una verdadera amenaza para todo el planeta, para todo el mundo, para la especie humana. Y aquí otro, Chomsky, lo que decimos se hace. Sobre el poder de Estados Unidos en el mundo, en un mundo en cambio. Conversaciones con David Bersamian. Conversaciones. ¿No es cierto? Aquí hay un capítulo donde, una parte de la entrevista, de las conversaciones, donde Chomsky sale haciendo reflexiones acerca de América Latina y sobre Venezuela. De manera muy valiente, muy objetiva y generosa, defendiendo nuestro proceso revolucionario, defendiendo a nuestro pueblo, defendiendo el derecho que tenemos y estamos ejerciendo a darnos nuestro propio camino, como todos los pueblos del mundo lo tienen. Y el imperio yanqui ha desconocido este derecho y pretende desconocerlo. El diputado Roy comienza citando una frase de Bolívar en carta al agente Irving, agente norteamericano, estadounidense, que vino aquí a reclamar aquellos buques que Bolívar y sus tropas incautaron en el Orinoco porque Estados Unidos le enviaba armas y provisiones. No es nuevo todo eso que tú denuncias allí, de enviar millones de dólares, apoyo logístico, no. Desde entonces ya el gobierno de Estados Unidos enviaba armas y pertrechos a las tropas imperialistas de España. Y es famoso, aquí lo recoge
en parte, ese buen escritor cubano, Francisco Pi Vidal, otro libro que no dejo nunca de recomendar, Bolívar, pensamiento precursor del antiimperialismo, se lee de un tiro. Y hay un conjunto de citas aquí, extraordinarias. Ya tú señalabas una. Pero en alguna parte de alguna de estas cartas de Bolívar a Irving, creo que fue la última que le envió, cuando ya Irving comienza a amenazarlo con el uso de la fuerza, Bolívar le dice: no voy a caer en la provocación ni en ese lenguaje. Solo quiero decirle, señor Irving, por ahí está escrito, voy a parafrasear, porque es la idea, es la dignidad de nuestro padre Bolívar, lo que se impone, lo que importa en este salón lleno de magia, lleno de símbolos, lleno de patria, lleno de sueño, lleno de esperanza, lleno de dignidad. Le dice Bolívar: sepa usted, señor Irving, que más de la mitad o la mitad de la población venezolana ha muerto. Era 1819. Ya iba casi una década de guerra a muerte. La mitad o casi la mitad de los venezolanos y venezolanas ha muerto en la lucha contra el Imperio Español. La otra mitad de los que aquí quedamos estamos ansiosos de seguir ese mismo camino si Venezuela tuviese que enfrentar al mundo entero por su independencia, por su dignidad. Ese es Bolívar. Y aquí estamos sus hijos, sus hijas, María, dispuestos a lo mismito. Sépalo al mundo. Estamos dispuestos a lo mismito. Si el imperio yanqui, con todo su poderío, decide agredir, seguir agrediendo y agredir abiertamente a Venezuela para tratar de frenar esta revolución, aquí estamos dispuestos, sépalo, señor imperio, y sus personificaciones, que aquí estamos dispuestos a lo mismito, a morir todos por esta patria y su dignidad. Yo repito con Noam Chomsky, el Estado estadounidense es un Estado fallido que actúa más allá de las leyes internacionales, no respeta absolutamente nada y se siente además con derecho a hacerlo. No responde ante nadie. Es una amenaza, no solo para Venezuela y para los pueblos del mundo, sino para su propio pueblo. Pueblo que es agredido permanentemente por ese Estado antidemocrático. Fíjense, aquí apenas un resumen. Wikileaks. ¿Les suena, verdad? ¿Qué dirá el Parlamento estadounidense sobre esto? Sobre estos informes, sobre estos documentos que eran secretos y ahora han sido publicados en una página, ¿no? Wikileaks. ¿Qué significará Wikileaks? Casi como Chávez Candanga. El 15 de marzo de 2010, Wikicandanga hizo público un informe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en el que trataba varias filtraciones protagonizadas por esta web relacionadas con intereses estadounidenses y proponía diversas vías para marginarla.
Video de asesinato de periodistas. He aquí algunos de los documentos que son públicos. Habría que ver si alguna autoridad en los Estados Unidos toma alguna iniciativa ante estos delitos, o estos supuestos delitos, ¿verdad? Supuestos delitos. No soy yo un juez para determinarlo. Supuestos delitos graves cometidos por ciudadanos de su país, civiles, militares, por su gobierno. El día 5 de abril, Leo, de 2010, Wikileaks publicó un video en el que se ve cómo soldados estadounidenses asesinan al reportero de Reuters, Namir Noor Eldin, a su ayudante y a 9 personas más. Se ve claramente que nadie de los presentes hacía amagos de atacar al helicóptero Apache desde el que se les dispara. Aunque la agencia Reuters solicitó en numerosas ocasiones el video, le fue negado hasta que Wikileaks consiguió este video inédito que puso en jaque al aparato militar de Estados Unidos. Bueno, puso en jaque es como un decir, ¿no? Bueno, al menos moralmente. Una vez más. ¿Qué dirá Naciones Unidas? ¿Qué pasaría si eso ocurriera en alguno de los países del ALBA? ¿Qué pasaría? ¿Qué dirá la OEA? ¿Qué dirá el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos? ¿Qué dirá, cómo se llama, la tristemente célebre Corte Internacional de Derechos Humanos? Para que veamos el doble rasero con que se mide aquí los derechos humanos, el respeto a la vida, el terrorismo y todos esos fenómenos. Diarios de guerra de Afganistán, 25 de julio de 2010, fueron también publicados. Registros de la guerra de Irak. Fíjense esta frase. El 22 de octubre de 2010, hace pocos días, Wikileaks hace público en su página web un compendio denominado Documentos de la Guerra en Irak, contentivo de 391.831 documentos filtrados desde el Pentágono sobre la guerra de Irak y su ocupación entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2009, en los que se revelan, entre otros asuntos, el uso sistemático de torturas, la cifra de 109.032 muertos en Irak, de los que 66.081 fueron civiles, el 63%. 23.984, entre comillas, enemigos etiquetados como insurgentes. 15.196 llamados del país anfitrión. Vaya que país, qué manera, ¿no?, de visitar un país. Y 3.771 muertos amigos, entre comillas, fuerzas de la coalición. Los documentos revelan que cada día murieron 31 civiles, en promedio, durante un periodo de 6 años. ¿Quién investiga esto? ¿Quién responde por esto? No, es el imperio. Es el imperio. Es el Estado fallido estadounidense. Leo esta frase. Estos documentos, que están ordenados cronológicamente y por categorías, describen acciones militares mortales que afectan al ejército de Estados Unidos, incluyendo el número de personas asesinadas, heridas o detenidas como resultado de dichas acciones, así como la localización geográfica precisa de cada suceso. Además, detalla las unidades militares implicadas y las armas utilizadas. Suficiente detalle para una investigación. ¿Qué dirá el Congreso de los Estados Unidos sobre esto? Aquí dice, la mayoría de las entradas del diario fueron escritas por soldados
y miembros de los servicios de inteligencia que escuchaban los informes transmitidos por radio desde el frente de combate. Víctimas civiles provocadas por las fuerzas de la coalición. Al mismo tiempo, dice aquí, ha salido a la luz un gran número de ataques y muertes como resultado de los disparos de las tropas contra conductores desarmados ante el temor de que estos fueran terroristas suicidas. Un informe detalla cómo un niño fue asesinado y otro resultó herido cuando el auto en el que viajaban recibió los disparos de las tropas. En compensación por este ataque, se pagó a sus familiares 100.000 afganes por el niño muerto. 1.600 euros. El capitalismo paga. 20.000 afganes, 335 euros por el herido, y 10.000 afganes, 167 euros por el vehículo. Y a todo esto lo llaman en los informes, quienes los redactan, pequeñas tragedias. Son pequeñas tragedias. Esta es la gran amenaza, la más grande amenaza que hoy vive el planeta. El imperio yanqui, sin duda, ha entrado en una fase de declinación política, económica y sobre todo ética. Pero ¿quién puede negar su gran poderío militar? Lo cual, combinando esos factores, convierte a el más poderoso imperio de la historia de la Tierra en una amenaza mucho mayor para nuestros pueblos. ¿Qué nos queda? Ya se ha dicho también. Unidad, unidad y más unidad. En verdad que es inaudito. ¿Cómo es que aquí se sigue permitiendo que nosotros, teniendo esta Constitución, cuánto costó, cuántos años de batalla, cuánto sudor, cuánta sangre, cuántos esfuerzos? Y aquí está, muy claramente establecido. También está allí, en la primera Constitución, en la primera acta de independencia y nuestra primera Constitución, somos un país soberano. ¿Cómo es que se va, o que vamos a seguir nosotros permitiendo, a riesgo de que nos llamen aquello de, otra vez, la patria boba, o la revolución boba, o si queremos ser mucho más populares en la palabra, la revolución pendeja? ¿Cómo es que vamos nosotros a permitir que partidos políticos, ONG, personalidades de la contrarrevolución sigan siendo financiados con millones y millones de dólares del imperio yanqui y anden por allí haciendo uso de la plena libertad para abusar y violar nuestra Constitución y tratar de desestabilizar al país? Imploro que se haga una ley muy severa para impedirlo. Esa debe ser la forma como nosotros debemos responder a la agresión imperial, a la amenaza imperial. Radicalizando posiciones, no aflojando absolutamente nada, ajustando posiciones, afincando el paso, consolidando la unidad revolucionaria. Y no solo un parlamento, mucho más a la izquierda, mucho más radicalmente a la izquierda necesitamos, ¿no? Un gobierno mucho más radicalmente a la izquierda.
una Fuerza Armada mucho más radicalmente revolucionaria, junto al pueblo. No debe haber cabida en nuestra fila civiles, militares para las medias tintas. No, una sola línea. Radicalizar la revolución. Y eso debe sentirlo esta grosera burguesía apátrida. Debe sentirlo. Esta burguesía venezolana, sin vergüenza y sin patria, debe sentir, debe saber que le va a costar caro la agresión contra el pueblo y no andar paseándose por allí. Yo recuerdo allí a José Vicente Rangel. Saludos, compañeros. Gracias por acompañarnos. Yo recuerdo cuando en los gobiernos aquellos de Betancur, el gobierno de Betancur, incluso fueron detenidos, sin juicio previo ni fórmula previa, diputados de los partidos de izquierda, sin ninguna prueba, los llevaron a la prisión, les quitaron la inmunidad parlamentaria, así como fue ilegalizado aquí, en su momento, el Partido Comunista de Venezuela y muchos otros partidos, y le allanaron la inmunidad parlamentaria a muchos diputados aún sin prueba. Otros se fueron a la montaña, como el gran Fabricio Ojeda renunció a su curul y se fue a la montaña a dar la sangre por la revolución y por el pueblo. Yo me imagino que este digno parlamento no aceptará, teniendo la representación mayoritaria de las fuerzas populares, que aquí venga la fuerza de ultraderecha a tratar de subvertir el orden constitucional. Supongo yo que el Estado, estoy seguro que el Estado activará todos los mecanismos en defensa de la Constitución y de la ley ante las agresiones que no se dejarán esperar. En fin, la amenaza, ¿cómo es que llamaron al evento de los terroristas? Amenaza en los Andes, ¿no, Nicolás? Peligro en los Andes, como el título de una película. Peligro en los Andes. Peligro en los Andes. Peligro en el mundo. Habría que advertir o alertar más bien. El peligro es mundial. Ahora mismo hay una situación en estos momentos allá en la península de Corea. Cuando yo salí para acá, todavía las noticias eran confusas, como confuso fue el hundimiento de aquel buque de Corea del Sur, el Cheonan. Pero luego surgieron evidencias de que fue hundida esa nave por Estados Unidos. Ahora, en una pequeña isla, en aquella península dividida por el Imperio Yanqui, invadida, arrasada durante años, hay una situación de tensión, y unas bombas, y unos muertos y unos heridos. Fidel Castro tiene varios meses alertando acerca de los graves riesgos de una guerra nuclear. Hace poco estuve allá de una vez más y me explicaba, me decía, me desarrollaba su pensamiento, que ya bastante lo conocemos, por supuesto, pero nada mejor que dialogarlo. Y me decía, Chávez, cualquier tirito allí
en esa zona llena de armas de destrucción masiva, de armas atómicas, puede escalar a una guerra que pudiera ser primero convencional, pero él está convencido de que va directo a una guerra nuclear, que pudiera marcar el comienzo, ahora sí, del fin de la especie humana. Así que no es el peligro en los Andes escuálido de Washington, el peligro es mundial. Aquí en Venezuela se prendió una luz y en América Latina se prendió otra y se prendió otra y se prendieron otras. Nosotros podemos decir hoy, no que Venezuela, no. América Latina es el continente de la esperanza y el imperio yanqui no puede cerrar las puertas de la esperanza. A nosotros, los venezolanos y venezolanas, siempre nos ha tocado, por alguna razón, por algunas razones de distintos signos, estar en la vanguardia de estas luchas. Desde hace siglos. De allá el retrato de Miranda, Bolívar, de allá Martín Tovar y Tovar, Carabobo. Y todo eso, Roy lo leía y lo decía con pasión, va aquí, está aquí, en nuestros genes, en nuestra sangre. Parafraseo a Mao, el gran timonel. Ese imperio, ese Estado fallido que es Estados Unidos, a pesar de su inmenso poder, de sus amenazas, va a terminar siendo un gigantesco tigre de papel. Y nosotros estamos obligados a convertirnos en verdaderos tigres de acero, pequeños tigres de acero, invencibles, indomables. Señora Presidenta, prometí ser breve. Yo agradezco la invitación a este acto, agradezco el gesto y solo como uno más me sumo a este gigantesco batallón, por decirlo así, en defensa de Venezuela, en defensa de la patria venezolana. Mirando el cuadro, más que un cuadro, obra monumental de Martín Tovar y Tovar, uno ve la infantería allá y uno ve la caballería allá. Inspirémonos allí. Infantería, calar bayoneta a paso redoblado. Caballería, al galope, en defensa de la patria bolivariana, de la alianza bolivariana de nuestro pueblo. ¡Abajo el imperio yanqui! ¡Que viva la patria! ¡Abajo la burguesía! ¡Arriba la revolución! Muchas gracias, compañera. Rumor de clarines guerrero, ocurre blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi amor. Seguiremos teniendo patria, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, patria, la patria. Unidad,
lucha, batalla y victoria.